Bien, vamos a continuar con nuestro estudio titulado el Hades. Y hoy vamos a entrar al punto número 3 o el asunto número 3 que tiene que ver con nuestro estudio. Y el punto número 3 o asunto número 3, de acuerdo a como lo entiendan mejor, es ¿qué sucede en el Hades? Ese es el punto a desarrollar. ¿Qué sucede en el Hades? O mejor dicho, ¿qué está sucediendo o qué está pasando en el Hades? Porque lo que está pasando es en tiempo real. Lo que está sucediendo ahí está sucediendo en este momento, solamente que en ese sitio. Es como si pudiéramos tener nosotros una ventana para poder ver lo que está pasando ahí, y lo que estaríamos viendo es de que van llegando todas las almas de los muertos, van llegando al Hades. Eso es lo que está pasando. En este momento, las almas de los que están muriendo, de los muertos, están llegando al Hades. Nada más que no tenemos esa ventana para poderlo ver y no lo necesitamos para poder creer, porque andamos por fe y no por vista. Pero lo creemos, estamos seguros, estamos conscientes de ello, de que en este momento todas las almas de todos los muertos, todos los que están pasando del estado de vida a muerte, están entrando al Hades. Eso es lo que está pasando. Y lo que está pasando es de que las almas de los infieles, de los que no quisieron conocer la verdad de Dios, están entrando al lugar de tormentos. Y las almas de los fieles a Dios, no de los fieles difuntos, esa es una expresión del mundo, de los fieles a Dios, de los que fueron redimidos aquí en la tierra por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, las almas de ellos, las almas de los niños, las almas de aquellos que son como niños, las almas de aquellos que, aunque ya sean adultos, tienen un comportamiento como niño, que tienen la cara parecida a casi todos ellos, las almas de los que no tienen conciencia de pecado, pues todos ellos están entrando al seno de Abraham. Y otra cosa que está pasando también es de que la cima que está puesta, la gran cima que está puesta entre un lugar a otro, sigue inmutable, sigue inamovible, y así está y así seguirá hasta que termine la obra o la función que tiene el Hades, es decir, recibir a todas las almas. Después del Hades se va al juicio y se acabó todo el asunto. Primero, en el Hades, lo que está pasando en tiempo real en este momento están llegando las almas de los infieles. Y lo que está pasando con ellos es de que están siendo atormentados. En ese lugar de tormentos están siendo atormentados. Dice la escritura en Lucas capítulo 16, es donde estamos agarrando esta parte de la Biblia para nuestro estudio. Lucas 16, versículo 23 y versículo 24. Y en el Hades alzó sus ojos, y estando en tormentos vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Las almas de los fieles y de los infieles en este momento están llegando al Hades, y luego ahí hay una separación. Las almas de los infieles y de los que no quisieron conocer aquí en la tierra la verdad de Dios, también están llegando al lugar de tormentos, como lo menciona aquí la Biblia, estando en tormentos. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Aquellos que han sido infieles, y cuando me refiero a infieles, también me estoy refiriendo a hermanos, a cristianos que han dejado el camino, que se han regresado al mundo, que han sido infieles a Dios y han decidido y han optado por las cosas del mundo, por las cosas materiales, por las cosas mundanas, y han dejado a Dios. Aunque hayan sido cristianos un tiempo, aunque se hayan bautizado de acuerdo a la Biblia, pero si en un determinado momento ellos decidieron regresarse a donde Dios los había sacado de esa inmundicia, si ellos se regresaron al mundo, ellos son infieles también. No nada más aquellos que nunca quisieron conocer a Dios, sino también los infieles también van al lugar de tormentos. Y es algo real, esto es cierto. Esto hay que tomarlo con toda la precaución
de vida y con todo el entendimiento debido, porque esto está pasando en este momento. Las almas están llegando y las almas de los infieles y de los que no quisieron conocer a Dios están entrando al lugar de tormentos, al lugar donde está Abraham, al lugar donde está el rico, y están siendo atormentados porque están viendo, en este momento están viendo aquello que no creyeron aquí en la tierra. Uno les enseña la palabra, uno les dice, mira, esto es lo que va a pasar, esto es lo que está pasando, esto te va a suceder a ti cuando mueras, y muchos les da risa, muchos no lo creen. Hay que vivir la vida, que nomás se viene a vivir una vez. Bueno, pero cuando llegan ahí, entonces están siendo atormentados porque están viendo aquello que aquí en la tierra no creyeron y se están dando cuenta que era real y que desperdiciaron la oportunidad de mejorar la eternidad de ellos. Están siendo atormentados por su propia conciencia, están siendo atormentados por su propia conciencia. Su propia conciencia les está indicando que por su culpa están en ese sitio, porque estar ahí es consciente. Eso fue lo que leímos en el versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Estaba consciente de dónde estaba y estaba consciente de lo que estaba sufriendo. Nadie lo está atormentando ahí, nadie, porque ese lugar todavía no es el infierno, sino están siendo atormentados por ellos mismos. La conciencia misma los está atormentando de que están en ese sitio por su propia causa, por su propia decisión, cuando estuvieron aquí en la tierra, cuando tuvieron vida. Están ahí y están siendo atormentados porque en la vida o en la tierra fueron infieles a Dios. Dice la escritura en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, en el versículo 11, dice la palabra de Dios: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Dice la escritura, y no tienen reposo ni de día ni de noche. No significa que, de hecho es cierto que no hay día, no hay noche. Lo que significa, lo que nos da el simbolismo en esta parte de la Biblia es de que ni un minuto, ni un segundo tienen reposo. No hay descanso para el tormento que están sufriendo. Están en una llama por causa de ellos mismos, y eso es lo que los está atormentando. No tienen ni siquiera un minuto de reposo, de estar en calma, de poder pensar las cosas, sino están siendo atormentados a cada instante, a cada momento de su vida. Todos aquellos que no tienen reposo ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, y nadie que reciba la marca. Hay que recordar lo que nos dice la escritura por allá en la carta de Pablo a los Corintios, que lo que se sacrifica a los ídolos, a los demonios es sacrificado. Las imágenes realmente lo que contienen es un ser espiritual, es un ser caído del cielo, es un demonio. Entonces los que adoran a la imagen están adorando al demonio, y ellos son los infieles, porque en vez de adorar a Dios, en vez de adorar al Creador, en vez de adorar al que les dio la vida, están adorando a lo creado en la imaginación del hombre, impuesto por el mismo diablo, el mismo Satanás, que los ha desviado completamente de la verdad de Dios. Pero están ahí por infieles, por no haber creído en la verdad. Esta es la verdad de Dios, y la verdad de Dios es lo que está pasando en ese lugar. En ese lugar es lo que están sintiendo en este momento las almas de los que ya se han ido sin Jesús, sin el Espíritu Santo. Duele y duele mucho, porque todos tenemos familiares que ya se nos han adelantado y que se han ido, y hoy que conocemos la verdad sabemos dónde están. Pero como se dijo al principio, por ellos no se puede hacer nada, pero por nosotros sí podemos hacer algo, podemos cambiar esa morada, y podemos trasladarnos en este momento al seno de Abraham, si obedecemos a Dios, si creemos en su verdad, si creemos en su palabra, porque en ese lugar, aunque no sea el infierno, ya están siendo atormentados de día, ya están siendo atormentados de noche, y hay un gran lamento, y hay una gran desesperación. Aquellos que están en ese sitio están desesperados, gritan, claman, dan voces de auxilio a Dios, pero Dios no los escucha. Dios los oye, porque hay que recordar que en el Hades todavía está la presencia de Dios. Fíjense, si están siendo atormentados
teniendo la presencia de Dios, ¿cómo será el infierno? Donde será la separación total y definitiva de Dios, para Dios o hacia Dios. En ese lugar están siendo atormentados y están desesperados y están gritando como gritaba el rico y clamaba y le decía: ten misericordia de mí porque estoy sufriendo en una gran llama. Pero Dios, aunque los oiga porque está su presencia, no los escucha, es decir, no les pone atención y no les va a conceder ningún tipo de petición estando en ese sitio. Ahorita tenemos la oportunidad de pedir en oración a Dios, de que nos ayude, de que nos guíe, de que nos cuide, de que nos ponga en el buen camino, y Dios nos ha de escuchar y ha de ver nuestro corazón sincero y va a poner los medios necesarios para que estemos ante su presencia. Pero en ese sitio ya no. En ese sitio, aunque Dios oiga, no escuche. Él no va a escuchar, Él no va a poner atención. Y las personas que están ahí, eso es lo que los está atormentando, de que no pueden hacer nada, de que ya Dios no los está escuchando, de que Dios ya no va a mover nada para moverlos de ahí. Ya no va a modificar nada. Ya no van a recibir esa misericordia, ese auxilio, esa ayuda de parte de Dios. Dice el libro de los Salmos, allá en el capítulo 31. El libro de los Salmos, en el capítulo 31, en el versículo 17, dice la escritura así. Salmos capítulo 31, versículo 17, dice: no sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol. Y no es que estén mudos literalmente, sino que hablan, sino que claman, sino que gritan, sino que piden a toda costa auxilio de Dios. Piden a toda costa, pero Dios ya no los escucha. Y esa es su desesperación, y ese es su tormento, saber que están en ese sitio y que no van a poder modificar su morada eterna. Porque los que están en ese lugar van al infierno. Eso es lo que nos enseña la Biblia. En ese momento y en este momento están siendo atormentados todos aquellos que no quisieron tener una vida espiritual. Es muy importante que aquí en la tierra queramos vivir espiritualmente, pero todos ellos tuvieron o vivieron aquí en la tierra como muertos en el sentido espiritual. Tuvieron toda la oportunidad, todo el tiempo que Dios les dio para haber cambiado, pero ellos no quisieron. Hablábamos de la muerte espiritual. La muerte espiritual es la inactividad total en cuanto a las cosas espirituales de Dios. Esa es la muerte espiritual. Y todos los que están en el lugar de tormentos vivieron aquí en la tierra teniendo una inactividad total en cuanto a las cosas espirituales. Dice Efesios capítulo 2: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos, los que hoy nos hemos convertido, el Señor, también estuvimos muertos, pero fuimos parte de la primera resurrección. Pero dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero estos demás, que no se convirtieron, que no reconocieron a Jesús, que no quisieron tener una vida espiritual, son los que están llegando al lugar de tormentos. Los que en vida vivieron estando muertos en las cosas espirituales. Tuvieron esa muerte espiritual. ¿Todo por qué? Por la desobediencia. La desobediencia a las cosas de Dios. Y el pasaje que nos lo indica en Génesis capítulo 2, versículo 17, dice la palabra de Dios: mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y cuando comió Adán no murió físicamente, pero sí espiritualmente. La desobediencia te produce una muerte espiritual aquí en la tierra. Y si tú estás muerto en el sentido espiritual aquí en la tierra, tu lugar, cuando llegues al Hades, va a ser el lugar de tormentos. Hay que vivir espiritualmente. Puedes vivir espiritualmente gracias al Señor Jesús. Cambia tu vida, cambia tu lugar en el Hades. No quieras estar ahí, no sabes lo tormentoso que es. Hay que creer que esto es cierto. Y hay que creer que eso está pasando en este momento. Mañana continuaremos con nuestro estudio. Dios te bendiga.